Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en nuestro espacio La Economía de Nicaragua en 10 minutos, que compartimos con ustedes todos los martes a las 7 de la noche por 100% Noticias y mi página de Facebook. Como habíamos anunciado, hoy vamos a hablar de los frijoles, de la tortilla, del queso, del arroz, es decir, de la comida de los nicaragüenses de todos los días. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, las familias nicaragüenses tienen múltiples preocupaciones, la preocupación principal o una de las preocupaciones principalísimas es la comida, el precio de la comida, los frijoles que llegan o no llegan a la mesa dependiendo del precio y dependiendo de los salarios y dependiendo del empleo que se tiene, que no se tiene o que se tiene a medias. Vamos a utilizar, como de costumbre, los datos del INIDE, que es la entidad oficial encargada de la estadística. Ellos publican mes a mes el costo de la canasta básica y se trata de precios promedio. Acaban de publicar la canasta básica del mes de abril. En consecuencia, puede ser que algunos de estos precios a esta fecha hayan subido o hayan bajado, pero en general estamos hablando de la tendencia de los precios. Comencemos con los frijoles. De acuerdo con el INIDE, en abril del 2022 costaba la libra 22 córdobas. ¿Cuánto costaba en abril del 2023, un año después? 35 córdobas. ¿Qué significa esto? Que la libra de frijoles en un año subió 57%. Si antes necesitaba 22 córdobas para comprar una libra de frijoles, en el mes de abril se necesitaban 35. En el caso del queso, según el INIDE, en abril del 2022 eran 99 córdobas los que se necesitaban para comprar una libra de queso. Un año después se necesitaban 135 córdobas, porque 135 córdobas valía en abril la libra de queso. ¿Qué significa esto? Un aumento del 38% en la libra de queso. Ahora pasemos a la tortilla. La tortilla, el INIDE la mide por libra, no por unidad, para evitar que, dependiendo del tamaño o el grosor de la tortilla, se afecte el precio. Entonces, la libra de tortilla, según el INIDE, en abril del 2022 era de 23 córdobas con 68 centavos. Para abril del 2023 había subido a 28 córdobas con 16 centavos, un aumento del 19%, casi el 20%. Y el arroz pasó de 16 córdobas con 58 centavos a 18 córdobas con 41 centavos, un aumento del 11%. En promedio, entonces, la dieta básica de los nicaragüenses aumentó muy por encima del 20%, 11% el arroz, 19% las tortillas, 38% el queso, 57% los frijoles. O sea, que una familia, un trabajador, un asalariado, un trabajador por cuenta propia, un pequeño o un microempresario, necesitaba haber aumentado de manera significativa sus ingresos para poder seguir el alza de los precios. Es como que si los precios iban corriendo y los salarios detrás, los ingresos detrás, pero los precios de los productos corrían más rápido y los ingresos no podían alcanzarlo. Nos referíamos principalmente al precio de los productos de la dieta básica, arroz, frijoles, tortilla, etc. Pero los alimentos, de acuerdo con el INIDE, incluyen otros que se consumen todos los días, cebolla, tomate, etc. De acuerdo con el INIDE, en el mes de abril,
el costo de la comida para una familia era de 13.720 córdobas. ¿Qué significa esto? Que si una familia no tiene un ingreso mensual de 13.720 córdobas, no puede comprar ni siquiera la comida diaria. Pero la canasta básica incluye no solo la comida, sino que otros gastos que realiza la familia: el pago de la luz, el transporte, el agua, etc. A ese conjunto se le llama canasta básica. De acuerdo con las cifras oficiales, el costo de la canasta básica en abril fue de 19.234 córdobas. 13.720 la comida y 19.234 la canasta básica en su conjunto. Así es que una familia que no tiene un ingreso de 13.000 córdobas y un poco más, o de 19.000 córdobas, 19.234 córdobas para ser exacto, pues simplemente no cubre la canasta básica. Hagamos rápidamente una comparación de los salarios con el costo de la comida. Tomemos el salario mínimo en las zonas francas. Recibieron un ajuste del 8%. Con ese ajuste, el salario mínimo llegó a 8.100 córdobas. Pero, ¿cuánto es el costo de la comida? 13.720 córdobas. Entonces, ¿cómo va a ajustar para comer una trabajadora o un trabajador de la zona franca? Y ya no si lo comparamos, o mejor dicho, peor aún si lo comparamos con el costo de la canasta básica que supera los 19.000 córdobas. Y podemos hablar también donde se concentra un buen número de asalariados en las pequeñas y microempresas. ¿Cuánto es el salario mínimo en las pequeñas y microempresas? Redondeando 5.500 córdobas. ¿Cómo va a ser una trabajadora o un trabajador de las micro y pequeñas empresas que gana 5.500 córdobas para llevar la comida a la mesa de su familia cuando la comida cuesta más de 13.000 córdobas? Podemos seguir comparando los salarios mínimos, pero, por ejemplo, en el mismo gobierno central, ¿de cuánto es el salario mínimo? Y todavía poniéndole un copete, alrededor de 6.500 córdobas. Y bueno, en el mismo estado, los salarios mínimos, 6.500 córdobas, no alcanza pero ni a la mitad del costo de la comida. Esa es la situación que viven las familias nicaragüenses, una preocupación 3 veces al día, todos los días. En mi opinión, es cierto que hay que hablar de los distintos temas políticos, internacionales, etc. Pero nosotros tenemos que enfocarnos principalmente en las penurias, en las necesidades, en las realidades que afrontan todos los días las familias nicaragüenses. ¿Hay solución a este problema? Obviamente, con la dictadura no hay solución, pero en un régimen democrático no se va a resolver de la noche a la mañana este tipo de problemas, pero pueden impulsarse políticas inteligentes que gradualmente disminuyan estos precios o impidan que aumenten de manera tan drástica. ¿Se puede? Sí, se puede. Lo que se necesita es un gobierno preocupado efectivamente por solucionar los problemas más acuciantes de la población y no ocuparse solo de los discursos, de las confrontaciones entre las potencias y de reprimir a los mismos nicaragüenses. Que tengan buenas noches, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche por 100% Noticias y mi página de Facebook.